Un gran saludo y bienvenidos y bienvenidas a este espacio que tenemos dentro de este canal de YouTube en el cual podemos hacer algo de historia del derecho. Y dejarlos gratamente invitados a que compartamos esta última parte de lo que tiene que ver con la historia tras la caída de Roma, el capítulo tercero, que vamos a hablar un poco sobre el redescubrimiento del Corpus Juris Civilis, las universidades y el estudio del derecho en este proceso que se llama del renacimiento jurídico. Como siempre les advierto, estos videos son simplemente videos ejemplificadores, videos que no detallan completamente la materia, que pueden servir de guía o de base para analizar bibliografía o seguir otra materia dictada en cátedra. Así que no hay que tomarlo como la última palabra o como la palabra sagrada y bendita de todo esto. Es simplemente una guía y un compartir un poco de conocimientos y formas de llevar adelante esta materia que la llevo haciendo ya por bastante tiempo aquí en Chile. Así que partamos de lleno. Los invito a que pasemos a esta última parte para ya adentrarnos después en lo que tiene que ver en otros videos con lo que tiene que ver con derecho indiano. Bueno, para ejemplificar un poco, el mapa que les presento a continuación tiene que ver con la situación de Europa hacia el medioevo, donde tenemos algunos enclaves que van a ser importantes y gravitantes, los reinos serbios, los distintos reinos que existen en la bota itálica, Hungría ya formada, Polonia, el gran imperio alemán, Francia y sus distintos problemas que ha tenido para su formación, el reino de Aragón, Castilla y Portugal en la península ibérica. Ese es el panorama político-administrativo que tiene Europa hacia la edad medieval. Cada uno con su derecho, cada uno todavía con sus particularidades de derechos forales y derechos locales, pero ya sintiendo lo que es estos principios universales, estos principios comunes que van a dar lugar al derecho común y a la plataforma que es el derecho continental que nos va a regir hasta el día de hoy, con esos principios que son reconocidos por todas estas naciones que yo ya les he nombrado. Pero lo más destacable dentro de esta etapa del fin de la Edad Media es que comienza a estudiarse por primera vez de forma categórica y fundamental, de manera concientizada y como ciencia en la parte occidental. Dejamos de lado lo que tiene que ver con la parte oriental. Ya vimos cuando analizamos el legado de Justiniano que ya existían universidades en Constantinopla, en Beirut, donde se estudiaba el Corpus Juris. En el lado occidental, durante fines de la Edad Media o mediados de esta, se empezó ya a estudiar el derecho. Y vamos a conocer algunas universidades que existían en ese entonces. Tenemos, por ejemplo, ahí algunos ejemplos de universidades: la Universidad de Palencia, que nace en el 1212, la de Salamanca en 1227, la de Huesca en 1354, la de Orleans en 1309, la de París en el siglo XII, la de Angers en 1229, Cambridge en 1209, Oxford en el siglo XII, Glasgow en 1450, etc. Distintas universidades que van a empezar de a poco a estudiar el derecho. Y van a empezarlo a estudiar a partir de una simple casualidad. Se va a dar necesariamente en esta universidad, en la Universidad de Bolonia. La Universidad de Bolonia, en Italia, va a ser la cuna esencial de donde va a surgir un movimiento que se va a llamar el Renacimiento jurídico. Renacimiento que no tiene que ver, que no ocurre al mismo instante que el Renacimiento humanista. El Renacimiento jurídico ocurre cuando se redescubren las fuentes justinianas, las fuentes romanas. El Renacimiento humanista cuando se redescubren las tradiciones y la cultura griega perdida durante la Edad Media. Pero como les decía, todo esto del renacimiento jurídico, esto que ocurre en Bolonia,
surge tras una simple casualidad. La historia, desde el punto de vista general, está llena de casualidades, y una de esas es la que ocurre actualmente. Y es lo que vamos a estudiar. Por una simple casualidad se redescubren las fuentes justinianas en Italia, donde no existían. Recordemos que el Corpus Juris se crea en el lado oriental, lo crea Justiniano y se va trasladando, se va actualizando cada vez más en el Imperio Bizantino hasta mediados del 1300, donde ya se torna irreconocible a lo que era el Corpus Juris original de mediados del año 500. Entonces, en Occidente no se conoció el Corpus Juris, pero sí, por una casualidad se encuentra. En el siglo XI, en las antiguas bibliotecas italianas, se encuentran manuscritos del Digestus Vetus, el Infortiatum, el Digestum Novus y las Novellae Authenticae. Se encuentra el Corpus Juris. Extrañamente, había una copia de manuscritos, una copia a mano de este elemento principal que es el Corpus Juris. Todas estas obras. ¿Y qué pasó? Estos textos, que fueron encontrados por un monje en una de las bibliotecas italianas de un convento, se empezaron a estudiar. El monje lo encontró muy interesante y lo comentó obviamente dentro de sus padres, y llegó a los oídos de los maestros, y los maestros lo empezaron a estudiar. Y empezaron los estudios universitarios en la Universidad de Bolonia, específicamente en Italia, donde obviamente se había encontrado estos manuscritos en Italia. Entonces la universidad, la primera que toma esta posta de investigación, es la Universidad de Bolonia, surgiendo lo que se llamará la Escuela de los Glosadores, que son los primeros estudiosos de estos textos romanos y específicamente del Corpus Juris. Vamos a pasar revista de manera muy somera, muy rápida, de lo que tiene que ver con los glosadores. Estos personajes que surgen en la Universidad de Bolonia y que empiezan a estudiar el Corpus Juris y estas fuentes romanas. Los glosadores van a ser unos personajes que empiezan a estudiar las fuentes romanas, que se redescubren en esta biblioteca italiana por una simple casualidad, como les decía, y van a trabajar por una forma bastante interesante por medio de la glosa, por eso se le llama los glosadores. Su método de trabajo va a ser el exegético, y su principal manifestación de su trabajo va a ser la glosa. ¿Qué es la glosa? Son anotaciones al margen o entre las líneas, como se ve ahí en ese texto, que hay unos escrititos por ahí en los márgenes o otro entre medio de los textos. Esas anotaciones se llaman glosas. ¿Y qué hacían esas glosas? Habían glosas interlineales que van entre medio de las líneas, que lo que señalan es el significado de la palabra o de la expresión. Y las marginales profundizan un poco el tema, pero siempre teniendo en cuenta el significado de la palabra. ¿Qué es lo que hacen los glosadores de manera fácil y sencilla? Los glosadores lo que hacen es ir señalando o analizando etimológicamente y solamente el significado de las palabras que componen esos cuerpos jurídicos romanos de importancia gravitante, que ya sabemos ya lo importante que son. Ellos simplemente van a definir conceptos, no van a interpretar, muy por el contrario, solamente van a decir el significado de tal concepto, van a ir leyendo esto y entre medio de los textos van a intercalar el significado, un sinónimo o los márgenes van a dar un concepto más amplio respecto de una palabra o de una frase, pero nada más. ¿Cuáles son las ideas que ellos tienen para hacer esto? Bueno, ellos tienen una idea de imperio. Ellos al verse con estas fuentes y ver las que son las fuentes romanas, que son las recopilaciones de Justiniano o el gran legado que dejaron los jurisprudentes durante toda la evolución romana que ya vimos, ellos van a ver ahí al imperio romano, van a ver reflejado el imperio romano, algo que, ojo, uno puede hacer la relación, algo que era lo que Justiniano buscaba. Ya que si ustedes se acuerdan, como lo dijimos en otros videos, Justiniano buscaba la idea de imperio, de unificación del imperio por medio del trabajo del Corpus Juris. Y bueno, lo consiguió al
al expresar sin querer queriendo, porque Justiniano ya lleva siglos muerto cuando esto ocurre, estamos hablando del siglo XI y Justiniano pertenece al siglo VI, pasaron bastante tiempo, 5 siglos. Entonces, ellos entienden que las obras de Justiniano, la recopilación de los jurisprudentes, es el Imperio Romano vivo, que lo tienen ahí en esos libros, en esos manuscritos. Ahora, como eso es el imperio vivo para ellos, casi una palabra sagrada, casi como las escrituras, pero lo que fuera un canonista, para ellos esas reglas, esos principios, esas frases, esas palabras son ley, son autoridad. El Corpus Juris prácticamente es una verdad revelada. Son como las sagradas escrituras del derecho para ellos. Es como algo tan maravilloso y tan fantástico de encontrar ese derecho romano, ese sistema romano del cual ellos escucharon. Por algo, por ahí ellos lo hablaban, sus maestros, o algo había anotado por ahí, pero era muy vago lo que se sabía. Bueno, ellos lo encontraron, ellos tienen las fuentes ahí, supieron de esos jurisprudentes, supieron que Gallo Ulpiano existía, por ejemplo, y por tanto, esa es una verdad, eso es una verdad casi sagrada, casi elemental. Entonces ellos, gracias a entender eso, que era el reflejo del Imperio Romano y una verdad que no podía ser modificada, ellos simplemente se dedicaron a definir palabras, definir frases, pero no a interpretar, porque no tenían, para ellos, dentro de su pensamiento, la capacidad de interpretar a grandes juristas. A la obra de Justiniano, que era una obra magnánima, no podían interpretarlas, ni siquiera comentarlas. Entonces, ¿qué hacen los glosadores? Ellos ocupan un método exegético, o sea, ellos trabajan palabra por palabra, la van definiendo a través de la glosa, o sea, de comentarios que ellos hacían entre medio de las frases o a los márgenes, donde ellos van definiendo palabras, frases, etc., pero nunca interpretaban o comentaban, porque los elementos romanos que ellos tenían a su estudio, como el digesto, como las partes fundamentales del Corpus Juris, eran para ellos el Imperio Romano vivo y una obra, una verdad revelada que no podía ser modificada, ni menos interpretada por ellos siglos después. Los glosadores fueron importantes dentro de lo que es la historia, pero se quedaron ahí. Se quedaron solamente en el hecho de ir definiendo las palabras, ir intercalando conceptos o sinónimos o definiciones de frases, pero no llegaron más allá, no pudieron interpretar. Y el ser humano, como es buscador, como es siempre curioso, va a evolucionar. Y va a surgir otra corriente que son los posglosadores, que son personas que se van a dedicar a interpretar el derecho. Y esos son los que vamos a ver a continuación. Los glosadores, que eran los que vimos anteriormente, surgen en el siglo XI. Y en el siglo XIII surgen estos otros personajes, los posglosadores o los comentaristas, como se les llamó. Que ellos, ¿qué es lo que hacen? No definen palabras por palabras, sino que buscan interpretar el Corpus Juris, buscan interpretar, dar un comentario respecto a las obras romanas que ellos tienen ahí a su haber. Ellos van a tomar las obras, las van a comentar o las van a explicar y van a aplicarlas al derecho. Las van a hacer aplicables. No van a decir ellos que es el imperio que está ahí y no se van a deslumbrar con esa magia de haber encontrado la labor de los jurisprudentes que por siglos se recopiló, sino que ellos van a decir, muy bien, es una labor de los grandes maestros del Imperio Romano y de toda la evolución romana, y ellos, ¿qué van a decir? Vamos a aplicar esto al derecho, vamos a hacer derecho con esto. Y van a buscar criterios de solución a casos concretos. ¿Cómo lo van a hacer? Fácil, van a ellos tomar estas obras romanas, van a interpretarlas, extraer comentarios de ellos y lo van a aplicar, lo van a mezclar con el derecho local que ellos conocen. Por ejemplo, van a un comentarista que está en Alemania, va a tomar estas obras romanas, las va a entender, las va a interpretar y las va a aplicar al derecho propio alemán de ese tiempo.
¿Y qué es lo que significa con eso? Que el derecho alemán, germano, bárbaro o extramuros de Roma, con esa tradición extramuro, va a haberse nutrido con estas obras justinianeas, con esta obra de los jurisprudentes que viene con toda la tradición romana, se va a nutrir con eso y se va a romanizar a través de estos personajes que son los comentaristas, formando lo que se va a conocer como el jus comuni o ese derecho común. Van a generar una serie de textos como es la concilia, que es jurisprudencia por consultas, o los tratados, que son desarrollos profundos de una materia del derecho. Van a generar finalmente un derecho propio de los juristas, un jus. Va a volver a generarse ese jus, esa magia que se perdió con el corpus juris, esa magia que se perdió tras la decadencia de los jurisprudentes, cuando ya se dicta el corpus juris y ya no son necesarios. Van a volver ellos a generar un jus y van a generar un movimiento intelectual de interpretación, de comentarios de las obras romanas, que se va a llamar el Mos Italicus, y con eso se va a robustecer la labor de investigación de las universidades ya existentes al siglo XIII de nuestra era. Uno de los grandes comentaristas, o el que da pie a todo esto, es Bartolo de Sassoferrato, que es el personaje que está ahí plasmado en la imagen. Pero lo que me interesa es que podamos distinguir los glosadores, que son los primeros que tienen los textos romanos a su haber, que son los primeros que los estudian. Ellos los consideran casi una palabra sagrada. Entonces lo estudian de un modo exegético a través de la glosa, que son comentarios interlineales, entre líneas o al margen, donde ellos simplemente definen palabras o frases. No interpretan, no comentan. En cambio, en el siglo XIII, ya habiéndose analizado por los glosadores, definidos palabras, frases, etc., los comentaristas toman los textos romanos y ya no les basta simplemente dar significados, etimologías o definir frases, sino que ellos interpretan. Ellos llevan adelante una interpretación de ese derecho nuevo para ellos, de ese derecho sagrado para los glosadores, pero que aquí no está sagrado, sino que necesita ser aplicado y necesita ser interpretado a la luz de los derechos forales o los derechos locales de cada uno, dando con ello lugar a lo que se llamará el jus comune, o ese derecho común que sentará las bases de nuestro derecho continental. Si uno pudiera definir o dar por conclusión, dar por concluido el viaje que hemos hecho a través de todos estos capítulos, de tomando en cuenta lo que es la tradición romana, lo que pasó después de la caída de Roma, las invasiones germanas con sus influencias, con lo que tiene que ver con el derecho comunitario, esos derechos forales, el derecho consuetudinario germano, después el nacimiento del derecho canónico, el legado del Corpus Juris que está en Oriente pero que nunca estuvo en Occidente y que se reencuentra con estos glosadores, después por los comentaristas, etc. Si uno hace la sumatoria de todo eso, vamos a llegar a un producto final, al jus comune, al derecho común. Y eso es lo que vamos a ver ahora, lo vamos a definir completamente. Vamos a ver como la ecuación final, como el resultado final de una fórmula, si lo queremos tomar desde el punto de vista matemático. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos la sumatoria de cosas. Aquí tenemos todos los factores que nosotros hemos estudiado. Cae el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque llegan los germanos. El Imperio Carolingio, entre medio, quiso ser el recipiente o la continuación del Imperio Romano, pero que también cae y forma estos feudos, este sistema feudal donde habían derechos forales, etc. Se redescubre el derecho, el Corpus Juris, y se toma como lex imperi, lex imperial. Se empieza a estudiar por los glosadores, después se interpreta por los comentaristas, los post-glosadores, etc. Surge el derecho canónico, se crea la sociedad cristiana, se empieza a regular la sociedad cristiana y se empieza a meter ese derecho canónico, como lo vimos con lo que pasa con Gregorio VII, cuando él se entromete en la vida civil de otros reinos. Se empieza a entrometer en todo. De esa sumatoria se crea un universalismo. Se crean principios generales en base al derecho romano, el derecho germano y el derecho canónico. Se crean principios universales que dan lugar
al derecho común. Un sistema continental europeo desarrollado por vía de juristas cuyas fuentes principales son el derecho romano, el derecho canónico y obviamente la influencia germánica. El derecho común, que es esta sumatoria, esta mezcla, si uno lo pudiera meter en una juguera, mete lo que quedó del derecho romano occidente, que poco y nada se conocía durante la Edad Media, el derecho canónico que se desarrolló durante la Edad Media, el derecho germano, con su influencia especialmente consuetudinario, comunitario, foral, etc., más el descubrimiento de las fuentes, lo que hicieron los glosadores, lo que hicieron los comentaristas, lo mete en la juguera, pone el botón de inicio, nos va a dar una mezcla, un jugo bastante rico en conocimiento que va a ser el derecho común. Y esa pulpa, ese derecho común, va a ser los principios generales por los cuales se va a desarrollar el sistema continental europeo. El continente europeo, la parte occidental, el imperio romano occidental, se va a regular por estos principios que nacen de esa mezcla y van a sentar las bases de lo que es nuestro derecho que nosotros recibimos por la influencia de haber sido conquistados por una potencia que estaba dentro de ese continente europeo, como es Castilla, como es la actual España. Entonces de ahí nosotros recibimos, de ahí se forma ese derecho continental que nosotros vimos al principio cuando empezamos a hablar de las fuentes del derecho romano. Finalmente se cierra un ciclo que partimos en Roma, que partimos hablando de ese derecho continental, ese derecho basado en Roma, basado en la ley, que la costumbre la tiene como norma secundaria, al contrario del common law, donde la fuente principal es la costumbre, basada en lo que tiene que ver con un derecho germano, anglosajón, que no se entrometió, no se romanizó, no tuvo contacto prácticamente con Roma, sino que se fue directamente a la isla de Gran Bretaña y mantuvo su costumbre, que es la tradición de ese derecho consuetudinario. En cambio nosotros no, nosotros nos basamos en la ley. ¿Y por qué nos basamos en la ley? Porque recibimos esa influencia romana que se compiló, la labor de los jurisprudentes, la labor del jus de los jurisprudentes, se compiló por Justiniano en el Imperio Romano de Oriente. Se hicieron digestos, se hicieron las novelas, se hicieron distintos textos y se generó el Corpus Juris. Ese Corpus Juris no se conoció en Occidente, pero en Occidente, tras la caída del Imperio Romano, surgen los derechos o los sistemas jurídicos y sociales, culturales de los germanos, basados en un derecho comunitario, en un derecho consuetudinario, en derechos forales. Surge el derecho canónico como el gran derecho imperial, como aquel que queda, el único bastión poderoso que queda dentro de ese orbe, de esa urbe occidental. Empieza a regular normas para la iglesia, pero a la vez se entromete con lo que tiene que ver con sus fieles, que son simples ciudadanos, y se entromete con los reyes, se entromete con los reinos, que también son católicos. Se redescubre por un monje en un día cualquiera en el siglo XI en una biblioteca ordenando los libros, encuentra un manuscrito y son las obras romanas. Las empiezan a estudiar, las lleva a la Universidad de Bolonia, empiezan los glosadores, empiezan a definir cada uno, lo consideran una ley imperial, una cosa sagrada que viene de los romanos antiguos que no conocían. Los comentaristas lo empiezan a interpretar, lo aplican al derecho foral. Y de esa mezcla de todo lo que surgió, de todos esos ingredientes, nosotros heredamos esos principios comunes y formamos lo que es el derecho continental. Ese derecho que va a venir hacia nosotros tras el descubrimiento de América. Descubrimiento, podemos nosotros discernir o discutir respecto a lo que tiene que ver con el significado de la palabra, si fue descubrimiento, no fue descubrimiento, etc. Pero con la llegada de los castellanos a América, ese derecho se va a enquistar en nuestro continente. Pero ese derecho continental, ese derecho con el jus comune, no entra lisa y llanamente y arrasa con todo en un principio. Pero al momento de ir aplicándolo, al momento de ir generando un derecho que sea productivo, que sea eficaz,
que sea eficiente en la América española, nos vamos a dar cuenta de que ese derecho común queda chico y no se puede aplicar completamente. Y al final, lo que nosotros tenemos es una mezcla de ese derecho común, ese derecho continental, con toda esa evolución, con Roma, con el derecho canónico, con los germanos, etcétera, con los glosadores, posglosadores, etcétera. Se nos van a meter otros factores: la costumbre indígena, la idiosincrasia criolla, otros elementos foráneos que van a ir cimentando lo que es nuestro derecho, finalmente el derecho republicano. Ojalá que este video haya sido de interés para ustedes. Como siempre, estoy atento a los comentarios que puedan dejarme y, como siempre, agradecido que hayan usado este canal para conocer un poquito más acerca de la historia del derecho. Muchas gracias.